Presidente de la UCR Diamante, ex concejal de la ciudad de Diamante. Muy buen día, José, ¿cómo le va? Buen día, bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandro, así que bueno, un gusto estar con vos y un gusto también estar comunicado con la gente, que eso es muy lindo. Bien, pues José, bueno, recién estábamos conversando ahí en privado cómo está el tema político. El otro día hablamos con el vicepresidente de la UCR Diamante, con Maximiliano Geuna, nos dijo que se estaban reuniendo mucho con la gente ahí en el comité. ¿Cómo están trabajando desde el comité, José? Tal cual, nos estamos reuniendo, nosotros empezamos a dar una dinámica bastante fuerte al partido, sí, tratando de dinamizarlo y, como te decía, y por otro sí, lado darle una tónica de ejercicio diario de reuniones y de tratar temas particulares de la ciudad. Hace unos días fue muy linda la reunión que tuvimos por el tema de por ejemplo, de la caja municipal, donde estuvimos debatiendo y tratando la situación y viendo desde el partido, desde la gente que estuvo ahí con nosotros, qué podemos aportar o qué podemos llevar a los concejales que tenemos el mandato y cómo podemos aportar algo para resolver. Hoy creo que, y lo hablábamos recién, en la política es una política en la que tenemos que llevar adelante de menos doctrina o dentro de la doctrina más cuestiones prácticas, técnicas y de resultados inmediatos y de estar comprometido al 100% con la problemática de la gente. Entonces ese creo que es el trabajo que estamos tratando, la impronta que estamos tratando de dar del partido, para de esa forma tratar de tener la mejor empatía con el vecino y que realmente podamos llevar adelante soluciones a problemas que son, parece, eternos, que vienen rolando permanentemente en la vida nuestra, ¿no es cierto? Y se acerca a la gente, José, porque cuesta, vio que la política en estos últimos tiempos es como que la gente se ha alejado, y más de los partidos tradicionalistas, ¿no? Se ha ido más para otros lugares, ¿no? Obviamente que la concurrencia no es alta, es lógico, y es parte, digamos, de lo que uno ve en la realidad. Pero sí nos sorprendió que se suman, y cuando son temas de este tipo, la convocatoria empieza a ser un poco más notoria, con gente que por ahí no está muy involucrada en el día a día político, pero que le interesa desde la política qué se puede aportar para resolver problemas. Y creo que ese es el gran cometido o la gran falta que ha tenido la política en los últimos años, que es estar comprometida al 100% con los problemas de la gente y menos comprometida con la rosca y con, digamos, la problemática interna, ya sea de los partidos, de la dirigencia o de quien está en el gobierno, en sus cuestiones internas. Entonces creo que eso a la gente, cuando se va a tratar un tema que es de importancia para el día a día, para su vida, ahí donde tenemos no digo el compromiso, pero sí la participación. ¿Y qué es lo que más pide el vecino, no? Usted estaba hablando de la caja de jubilaciones. ¿Cuáles son los planteos que más dice? ¿El tema económico? Yo creo, y eso obviamente cada uno tiene su cosmovisión, depende en qué lugar está de la sociedad, va a recibir determinadas personas con determinadas problemáticas. El tema económico realmente es un tema recurrente. El tema de la falta de trabajo, la falta de oportunidades, y también con estas cuestiones, digamos, de política nacional, estos últimos años, con más acentuada esa problemática, con lo cual directamente tenemos ahí un tema muy importante y mucho para trabajar. Y estábamos hablando también de que va a haber una reunión en apoyo al gobernador Rogerio Frigerio, ¿no? Ahí en la zona de la costa del Uruguay, ¿no? Sí, este sábado que viene hay una reunión de dirigentes y, bueno, funcionarios políticos de la Unión Cívica Radical en Villa Elisa. La idea es juntarnos allá, debatir, hablar. La idea es un poco dar el respaldo, ¿no es cierto?, a la gestión de Frigerio, porque obviamente es una confluencia, directamente hay un acuerdo electoral
que llevó a un acuerdo político, y ese acuerdo político es el que está gobernando en este momento, y hay que dar apoyo en este momento porque apoyo político significa mejores o más soluciones a la gente, y creo que por ahí pasa el tema, y obviamente desde ahí debatir un poco en qué lugar estamos y hacia dónde queremos ir políticamente. Y el radicalismo hoy está, más allá de como partido, muchos dicen, está un poco desaparecido políticamente, pero hoy en el gobierno provincial el radicalismo ha aportado, no sé si un 60 o un 70% de su gente para que hoy esté gobernando en la provincia el PRO o Cambiemos o Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, yo creo que justamente en este acuerdo electoral hay muchos funcionarios radicales trabajando. Yo creo que también es importante desde este trabajo, desde esta reunión y desde aquellos funcionarios que están en gestión y todos los que estamos un poco involucrados, empezar a posicionar liderazgos para que la conducción del partido tenga un norte más claro. Creo que eso un poco el afiliado lo está pidiendo, dónde están los horizontes, hacia dónde vamos. Creo que el camino está marcado por la doctrina política del partido, pero los dirigentes, cuando marcan el camino, facilitan el transitar de la gente, y eso me parece que es el punto al cual tenemos que arribar o tender a arribar en los próximos meses a partir de estas reuniones y estos encuentros que nos darían un lugar, digamos, más importante y una visibilidad más importante como espacio político. Yo creo que radicalismo tiene mucho para aportar, ya sea desde sus cuadros, pero también desde sus ideas, desde su doctrina. O sea, para nosotros la educación pública, como siempre hemos hablado con vos, Alejandro, la salud pública, el bienestar de la general de la gente, el trabajador, no son temas ni secundarios ni menores, son prioritarios. Y a nosotros nos interesa y nos preocupa la situación de todos esos puntos, y creo que ahí tenemos mucho para trabajar. No lo tienen que perder. Yo me acuerdo cuando iba a la facultad, allá por los fines de los 90, Franja Morada era uno de los lugares de más contención que había, ¿no? Era más que el peronismo, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Y eso el radicalismo lo perdió en realidad en los últimos años un poco, pero tiene que seguir estando ahí, ¿no? Me parece a mí, porque era la construcción del radicalismo, ¿no? Mirá, Alejandro, yo vengo de esa formación. Yo fui dirigente de Franja Morada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, acá de la UNER. Fui dirigente de Franja Morada. Me tocó defender la educación pública, gratuita, la autonomía universitaria. Yo soy lo que agarró y se puso del brazo con otro compañero, salió a caminar la calle a defender la universidad pública en la década del 90. Entonces, en toda esa etapa de la Argentina la conozco porque la viví de adentro. Entonces vengo de eso, o sea, no es que un día me gustó la política y decidí integrar el partido, sino que desde muy chico, desde la Juventud Radical, desde Franja Morada, mi participación fue siempre alta, aunque siempre yo lo manifiesto. Yo no me considero un político, me parece muy demasiado para mí. Yo creo que soy un técnico, un profesional que le gusta la política, y desde su lugar, desde su conocimiento, poco o mucho, trata de aportar lo mejor que tiene para que vivamos mejor. Y José, que entendés también, ¿no?, que es importante el aporte de los jóvenes. Recién hablamos de Franja Morada, sea del partido que sea, estamos hablando de radicalismo, pues lo tenemos presente a José, pero es importante que siga activo eso, ¿no?, en los jóvenes y la lucha, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento donde es más difícil justamente la confluencia de la política con los jóvenes por los cambios generacionales. Yo creo que la generación millennial, chicos que hoy, digamos, están en la calle estudiando y empezando a hacer sus armas, saliendo a la calle, necesitan un ámbito de contención mejor, y la política podría ser
un ámbito de contención mejor, pero tenemos que estar preparados para las necesidades. Claro. Las generaciones, hay mucho escrito sobre este tema, las generaciones han ido cambiando en su forma y en la gente, las personas, su formato ha ido variando en la medida que transcurre el tiempo. Yo soy generación X, nuestros ideales fueron el trabajo constante, la perseverancia, el estudio, el sacrificio, y los chicos de los millennials vienen con otra cultura, con otras necesidades, y creo que ahí los partidos políticos tenemos una gran obligación, que es ayornarnos a esas necesidades de los chicos para poder ser respuesta. La política siempre tiene que ser respuesta a necesidades, o sea, llevar el camino a una vida mejor. Entonces creo que ahí justamente tenemos mucho para trabajar, porque tenemos que ayornarnos a las necesidades que tienen los chicos, las nuevas generaciones, y darles el espacio y ayudarlos a que se incorporen. Yo he visto muchos chicos, muchos jóvenes en política, casos puntuales, pero uno ve otra forma, no de pensar, sino de ver las cosas, otra óptica, otra cintura, y sobre todo buscar la eficiencia. Entonces creo que inclusive nosotros tenemos mucho para aprender de ellos. Priorizan el ambiente, priorizan la calidad de vida, priorizan tener, digamos, la igualdad. Realmente es mucho por lo que tenemos para aprender, y realmente lo que también me sorprende es cómo sacan de su estilo de vida mucho el egoísmo. Entonces tenemos mucho para aprender. No miremos por ahí a los millennials o los chicos más chicos como, digamos, una generación, digamos, rara, porque muchas veces capaz que ellos piensan que los raros somos nosotros, y no sé. Puede ser, ¿no? Digamos que hay una generación, que me lo plantea mi hija que hoy tiene 14 años, me dicen: los raros son ustedes, que se terminaron dividiendo y peleando, hasta familias se destruyeron por un color político, ¿no? Terminamos en los últimos 20 años, 25 años, no pudiendo tener una conversación en un cumpleaños, en una Navidad, por política. Sabemos lo que pasó entre el peronismo, el kirchnerismo, lo que sea, el PRO. Terminamos dividiendo hasta estos momentos, ¿no? Estamos en una sociedad que poco soporta poco, ¿no? Tiene poco contención de decir: che, mirá, somos familia, vamos a construir, somos sociedad. Parece que nos tenemos que pelear, y si no tenés el mismo pensamiento, sos el enemigo, ¿no? Claro, creo que ellos lo miran a eso como un tema bastante, digamos, con una agudeza bastante fuerte, y tenemos que recapacitar muchas veces en esas cosas y entender que desde la política se construye, no se destruye. Entonces ahí está el camino, me parece. Yo, por lo menos, nosotros, el grupo que nos hemos juntado últimamente y estamos trabajando bastante en el comité, fíjate que las reuniones han sido generalmente y son permanentemente con una temática de resolver, buscar soluciones, incorporar, debatir, pero debatir para buscar soluciones, y creo que por ahí pasa el asunto. No tenemos que tampoco amilanarnos frente a los problemas, sino que todo lo contrario. Y aprender a escuchar, José, porque creo que muchas veces a los jóvenes no se lo ha escuchado, no se lo ha escuchado, y en los últimos tiempos mucho más, ¿no? Como que se los ha dejado un poco de costado. Por eso también los jóvenes buscaron otra opción, ¿no? Buscaron otros lugares y no los partidos tradicionales, ¿no? Por eso, obviamente, lo que vos estás diciendo, una lectura de la realidad, a la cual tenemos que nosotros también ponernos en el lugar que corresponde para hacer la lectura y poder, digamos, ser permeables a sus inquietudes. José, seguramente estás muy de acuerdo en algunas pautas del gobierno nacional y del gobierno provincial, pero ¿qué te gustaría que se corrija un poco? ¿Cuál ves la deficiencia? Bueno, recién hablábamos de educación. Hoy en Entre Ríos y a nivel nacional hay un paro de docentes universitarios, ¿no? ¿Cómo lo vivís a eso? Mirá, yo soy agrónomo, me dedico a la producción, y para mí todo lo que tiene que ver con la generación de empleo, el crecimiento,
tener más producción. O sea, para mí la riqueza de un país se construye con el trabajo diario, con la tecnología. Sí. O sea, no es únicamente yugo, sino también es conocimiento, Sí. aporte de tecnología. Yo creo que en ese tema a mí me preocupa altamente de que en búsqueda de ser un país más eficiente, por ahí metimos la motosierra donde tendríamos que haber metido un bisturí para ir de a poco resolviendo los problemas estructurales internos que tiene la Argentina. Yo como un poco, como una señal, o más que como un ejemplo de esto, yo el domingo viajé a Rosario, tenía el lunes que estar allá, y pasamos a visitar el acuario de Rosario. Y vimos todo el trabajo que desarrolla la Universidad de Rosario en el tema piscícola. Hay producción de alevines, ahí se entregan alevines para que la gente produzca peces en distintos lugares. Se estudia el bioecosistema fluvial, todo cómo van desarrollándose las especies, y sobre todo se le da un marco de productividad porque la acuicultura, la producción de peces, es una producción altamente eficiente, es mucho más eficiente que un cerdo, que una ave, simplemente, y brinda una carne de muy alta calidad, y bueno, ello se puede producir tranquilamente, y por eso hay investigación, producción de alevines, acompañamiento técnico, todo, y aprovechando toda esa infraestructura que tienen ahí y ese trabajo para acompañar a la producción ictícola, está el acuario como una consecuencia, un centro turístico precioso, un lugar para que los chicos conozcan y vean lo que tenemos ahí abajo del agua, la gran riqueza, todo lo que hay acá adentro para poder entender cómo funciona. Y bueno, yo pensaba, nosotros tenemos lo mismo en Diamante acá abajo. 6 años parados. 6 años parados. Entonces, yo creo que esas son las grandes deudas. Las grandes deudas que nos marcan. Y el trabajo a seguir por donde va, a mi criterio. Yo creo que esas cosas son las que marcan la posibilidad de que una persona acá en Diamante, en otra ciudad, pueda comenzar a tener su propio emprendimiento. Pero ¿por qué nos pasa eso, José, en Diamante? ¿Por qué? Cada vez que hacemos... yo creo que no es un tema de Diamante, yo creo que es un tema a nivel general, hay muchísimas cosas que empiezan los caminos, terminan, cambian las gestiones y terminan y pasan a segundo plano. Y eso a mí, la verdad que me da un, digamos... Pero se refleja mucho más en Diamante, porque usted ve las aldeas o las ciudades cercanas, que es feo comparar, pero ve que hay un poco de crecimiento. Pero en Diamante siempre lo vemos, ¿no? Bueno, ahí tenemos la terminal, tenemos lo que iba a ser un parque termal, tenemos lo que iba a ser un parque industrial que todavía está en proceso, el lugar de piscicultura que recién estábamos hablando. ¿Por qué siempre nos quedamos en el camino? Yo creo que ahí hay un tema, digamos, coyuntural a trabajar fuerte. Si vamos a decir por qué, y son un montón de factores. O sea, no se puede, digamos, señalar con el dedo una cosa, sino que lo que yo digo que es ahí donde tenemos que poner la prioridad. Porque nosotros necesitamos vivir mejor, y para poder vivir mejor necesitamos oportunidades. Y las oportunidades vienen de ahí. Vienen de ahí. Pero no está la palabra que usted dijo cuando empezamos la conversación, el egoísmo político, yo le digo, ¿no? De no continuar la obra del otro. Puede ser, pero acá hay muchas cuestiones en el medio, no únicamente egoísmo político, porque también hay falencias desde el punto de vista político, presupuestario, de prioridades. O sea, yo creo que acá el tema es poner las prioridades, y creo que muchas veces la visión de cada uno, y ahí creo que un poco el egoísmo podría darte la mano, Alejandro, al decir eso, porque muchas veces uno piensa que sabe todo, y como te digo, uno tiene que aprender a conocer y a saber que uno no sabe todo. Entonces el trabajo en equipo, digamos, rodearse de gente que te vaya ayornando de los temas que vos
más falencia tenés, te ayuda a tener una visión política más clara. Yo creo que muchas veces pasa esa cosa, pero en todos los ámbitos, quien sube a un cargo importante dentro de una gestión de gobierno, digamos, empieza a sesgar su visión, y cuando sesga su visión se complica todo. No, por eso le digo, ¿no? Que cuando hoy hablábamos que la político o los políticos no son enemigos, tienen diferencias de cómo construir o de cómo hacer política, pero no estamos, es un país que nunca estuvo en guerra más allá de lo que pasó en Malvinas, pero no somos un país de estar, y la guerra la tenemos siempre en forma interna nosotros, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por eso nos falta mucho, yo creo que en ese tema, ¿sí?, y en la política de la visión de largo plazo. Sí. Tener la visión de largo plazo. Yo creo que muchas ciudades, yo lo he visto, que uno va y las ve como algunas ciudades de Santa Fe, sí, como Rafaela, Esperanza, uno dice, pero ¿cómo puede ser que hayan crecido como han crecido? Ellos tienen generalmente un plan de desarrollo a largo plazo, que cuando empezás a transitar el mediano plazo ya te refleja un cambio, sí, estructural enorme. Yo tuve la oportunidad en su momento de estar con la Agencia de Desarrollo de Esperanza, con la Agencia de Desarrollo de Rafaela, donde lo que han hecho el municipio, por ejemplo, es generar un organismo no gubernamental que se encarga de eso. Sí. Le da la visión de largo plazo más allá de las cuestiones políticas, y también vi cómo diferentes, digamos, partidos políticos han pasado por el gobierno y han acompañado la gestión de esas agencias de desarrollo. Una que tuve la oportunidad de visitar fue la Agencia de Desarrollo de Esperanza, la de Rafaela y la del Gran Rosario, que la del Gran Rosario yo realmente llegó a una magnitud de tal tamaño que ellos mismos son los que otorgan los créditos para los emprendedores de Rosario. Claro. Entonces uno cuando ve esas cosas dice, otra ciudad, otra sociedad, ¿es posible? Sí, señor. Sí, no, pero no, sin irnos lejos, si vamos a pueblos pequeños, acá en Entre Ríos tenemos Urdinarrey, que usted va a Urdinarrey, más allá de los colores políticos, que si usted conoce Urdinarrey, es impresionante, parece otra ciudad y de otra provincia, ¿no? Claro. El crecimiento que tiene. Que pertenece al departamento de Gualeguaychú, también tenemos a Concepción del Uruguay y a otros lugares que han crecido, ¿no? Que han crecido mucho, más allá de los factores políticos, quién esté o no en el gobierno, ¿no? Hay un crecimiento de la sociedad, ¿no? Claro, yo creo que ahí justamente entran a jugar estas organizaciones que yo conozco muchísimo, todo lo que me está diciendo, trabajo permanentemente, yo trabajo mucho con la cadena BIL, y ahí uno se da cuenta de cuando uno hace una visión bien clara, se ayorna, genera los instrumentos de gobierno para que esto funcione, y Yelisa tiene también una desarrollo muy buena. Creo que esas cosas son las que impulsan directamente el crecimiento, y esas cosas que nosotros vemos como truncas, que empiezan y se quedan, bueno, eso hay que generar. Empiezan a desaparecer. Hay que generar, y yo siempre esto va de parte mía, siempre a todos los políticos les digo lo mismo. Yo le echo la culpa a un gran porcentaje de la política diamantina de los últimos 30 años. Porque siempre, yo he vivido en varias ciudades de Entre Ríos, en 6, 7 ciudades de Entre Ríos. Y siempre una de las ciudades que más políticamente la vi en la sociedad que está muy politizada, es Diamante. Yo me acuerdo, qué sé yo, en Baza y Baza, Urdinarrey, que viví en Concepción del Uruguay, en Federal, en Chajarí, y la gente, vos le decías, ¿querés trabajar en la municipalidad? Y te decía, no, prefiero trabajar en Tres Arroyos, que prefiero trabajar en Lambert, prefería trabajar en una empresa o en el puerto, pero no estaba la prioridad trabajar en el Estado. Y vos le preguntás a un diamantino a dónde tiene la prioridad y te dice trabajar en el Estado, en el hospital, en la colonia o en la municipalidad. Creo que esa mentalidad hay que cambiarla, pero ¿cómo la cambiás? Con empresa, con trabajo, genuino, ¿no? Con oportunidad. Claro. O sea, creo que eso también yo lo veo porque justamente es una cuestión de falta de oportunidad. Sí. O sea, también me pongo en el lugar de la gente y digo,
¿qué oportunidades tenés acá? El principal empleador de la ciudad es el Estado, el municipio. Entonces, yo creo que cuando se te achican la cantidad de puertas para tocar, y bueno, ese es el tema. Nosotros creo que por eso, como arrancamos la charla, una de mis grandes prioridades o la visión o por el ámbito en el cual yo me desenvuelvo todos los días, es el tema de la falta de oportunidades, la falta de trabajo y la generación de empresas, de emprendimiento. ¿Y cómo lo conseguimos, José? ¿Cómo se puede conseguir? Yo creo que acá justamente yo en su momento trabajé en generar un instrumento como una agencia de desarrollo que nos permita darle acompañamiento a todos los emprendedores, pero desde al lado y con un vínculo directamente y una visión de largo plazo. Son esas agencias de desarrollo generalmente donde están instaladas generan un polo de crecimiento muy fuerte, porque por un lado tienen la visión exacta, porque estudian muy finamente la situación, digamos, las oportunidades. Yo soy muy teórico, trato de irme a la teoría y dice que para que un emprendimiento o un desarrollo, digamos, empresarial funcione necesita 4 factores que no pueden fallar. Primero, tener materias primas cerca. Tener acceso a capital, tener acceso a financiamiento, a dinero, a plata para poder invertir. Tener acceso a tecnología, porque un emprendimiento, una empresa, una fábrica es transformar materias primas para dar valor agregado. Y la cuarta es tener justamente recursos humanos preparados, las escuelas preparando chicos para que trabajen ahí, la universidad generando profesionales para que trabajen ahí. Entonces, cuando juntas esos 4 factores que se llaman factores de la producción, es cuando una actividad se hace sustentable y no se cae más allá de las cuestiones políticas del momento. Pueden cambiar los colores políticos, los modelos económicos, puede cambiar todo, pero la sustentabilidad de un emprendimiento generado bajo esos 4 factores no se cae. José, y hablando un poco de política, ¿qué te parece o qué opinión tenés de esta forma de hacer política en los últimos tiempos, que comunicando en forma violenta los mensajes, ¿no? Sea a nivel nacional, provincial, bueno, acá a nivel local también vivimos un hecho que te puede gustar o no, a mucha gente le gusta. ¿Cómo lo vivís vos? Vos fuiste concejal, yo te vi trabajar en tu bloque. ¿Cómo lo viviste vos, esta forma de hacer política? No comparto en absoluto una forma de hacer política desde la violencia verbal. La violencia genera violencia. Y ayer fue 24 de marzo. Entonces yo creo que cuando uno junta todas esas cosas, se da cuenta que no es el camino. Porque lo que necesitamos es una sociedad unida para crecer, no una sociedad dividida. La sociedad dividida es a beneficio de alguna persona en especial que le conviene esa división. Pero nosotros no tenemos que estar mirando esas cuestiones, nosotros que tenemos que estar unidos. O sea, para beneficio propio de dividirnos, no lo veo. O sea, me resulta, la verdad, ingrato. Hemos tenido casos en la historia de la humanidad, en la historia argentina, de dirigentes que han sido violentos en su comunicación y en sus hechos también. Y eso, ¿a qué nos llevó? ¿Siempre nos llevó a algo bueno? ¿Mejoramos por tener un dirigente violento? Yo creo que no. Creo que no, la historia lo demuestra. Entonces creo que a partir de eso tenemos que tener una visión un poquitito más clara. Para mí y a mi criterio esto es nada más que algo pasajero, no más allá que eso. Seguramente el presidente de la Nación o quien tenga esos rasgos recapacita enseguida, porque justamente nada se puede construir desde la violencia y desde la división. José, recién mencionabas el 24, el radicalismo cumplió un rol importantísimo, ¿no?, para la vuelta de la democracia. Uno de los presidentes de los últimos años
que hemos tenido en la democracia que no se lo ha juzgado por corrupción ni nada fue el doctor Raúl Alfonsín, ¿no? Y viene del partido tuyo, ¿no? ¿Qué reflexión tenés de estos 50 años del golpe y de la vuelta de la democracia? Mirá, un tema delicadísimo. Sí. Vos decías, yo también, igual que vos, Alejandro, yo lo viví siendo chico y lo viví. Sí. Entonces, yo creo que es un momento oscurísimo de la historia argentina, donde uno lo que recuerda es el Estado yendo contra la gente. Claro. El Estado dejó de cumplir su función de cuidar a la gente, la justicia, de imponer justicia, para generar una conmoción interior y un espacio y un tiempo muy triste, muy sangriento de la historia argentina. Creo que así lo recuerdo yo, si lo tengo, mi familia siempre se dedicó a la política, entonces lo vivimos de al lado, todos estos temas, y creo que lamentablemente hasta el día de hoy nos quedan toda esa acería y esas manchas de esas situaciones tan trágicas. A mí me tocó varias veces, siendo concejal, dar algún discurso, decir algunas palabras por este tema, y yo creo que es muy difícil, digamos, consolar a una persona que perdió en ese momento a un ser querido, un hijo. Entonces es un tema hiper delicado donde uno lo que tiene que en primer lugar es sentir empatía por el sufrimiento de esa gente. Creo que acompañándolos en la mejor forma que tenemos para poder, digamos, resolver esa gran herida que tiene la Argentina y que no está resuelta, porque lo vemos hasta el día de hoy. Yo lo planteaba muchas veces en las ciudades donde ha habido mayor cantidad de problemas, donde las instituciones, por ejemplo, las sociedades intermedias no funcionan, porque quedó ese famoso dicho, mejor no te metas. Entonces esas cosas quedaron impregnadas en la sociedad hasta el día de hoy. Sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Y bueno, como decimos, ¿no, José? Nada mejor que vivir en democracia, ¿no? Lógicamente. Yo creo que el partido trajo algo a la vida de los argentinos, que es la paz, la unión y la democracia. Tuve la oportunidad también en algún momento de participar en una mesa, en un encuentro con el doctor Ricardo Gil Lavedra, donde nos comentó lo que fue directamente pasar por el momento en el cual se emitió la sentencia, siendo juzgados las juntas militares. Y creo que esas vivencias en esos momentos de la Argentina son muy fuertes. Esas personas pusieron todo, su cuerpo, su vida, porque salían a la calle y no sabían en qué momento les podía pasar algo. Así que yo creo que es un momento en el cual lo único que podemos hacer es rendir homenaje, en primer lugar a la gente que no está, y en segundo lugar a quienes pusieron el pecho para que eso sea, como dice esta frase, que va a quedar para toda la vida, nunca más. José, para ir cerrando, me gustaría que hagas una reflexión política, ¿no? Un mensaje político a aquellos diamantinos y a todo el departamento Diamante que te está escuchando, de cómo la Argentina, cómo Entre Ríos, cómo el departamento, la ciudad de Diamante podemos mejorar o seguir construyendo un Entre Ríos mucho mejor. Mira, yo creo que si es el llamado, o sea, ¿cuál es mi mensaje? En primer lugar, es a tener esperanza, a no bajar los brazos, a no pensar de que las cosas mañana van a ser peor, sino que todo lo contrario, uno construye su futuro pensando de que mañana va a ir mejor, y así uno va cambiando. Tener esperanza, tener fe y participar. Yo creo que cuando uno deja en manos de los demás el destino de nuestra vida, se complica más. Nosotros lo que necesitamos es más participación. Yo creo que desde la participación de la gente, desde el involucrarse, pero en todo sentido. Capaz que hay gente que dice, mira, José,
Vos me decís que hay que involucrarse, Claro. pero a mí la verdad que ir a un partido político no me interesa. Entonces, no es únicamente desde ese punto Claro. de vista, sino involucrarse desde participar en un organismo, por ejemplo, el club, Sí, sí. o las sociedades intermedias, o las ONG, o sea, pero la participación ciudadana hace crecer a las sociedades y se encuentran más fáciles las soluciones. Yo creo desde uno encerrado en su casa es muy difícil que pueda aportar un grano de arena a resolver y a mejorar la situación nuestra, de la ciudad, de la provincia, y creo que el llamado sobre todo es a participar, a participar. Es así. Bueno, José, seguramente después de la reunión que tengan allá, en unos días te vamos a volver a invitar si no hay molestia. Por favor, ninguna molestia. José, muchas gracias por visitarnos. Al revés, gracias y un saludo a toda la gente que te está escuchando de esta manera. Nosotros volvemos.